¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 21 de julio y hoy se podría celebrar la memoria opcional de San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con el libro del Éxodo, capítulo 11, versículo 10 al capítulo 12, versículo 14. En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido, sin asado. Lo comerán todo. También la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él. Para la mañana, lo que sobre, lo quemarán. Y comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Cuando hiera yo la tierra de Egipto, ese día será para ustedes un memorial, y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 115. Alzaré el cáliz de la salvación invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré el cáliz de la salvación, invocando su nombre. Alzaré el cáliz de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Siervo tuyo soy, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Alzaré el cáliz de la salvación, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré el cáliz de la salvación, invocando el nombre del Señor. Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado.
Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre, él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, aquí estamos ante un problema que los fariseos siempre estaban atacando: el sábado. ¿Cuánto no le atacaron a Jesús por el asunto del sábado? Y es que, ¿acaso el sábado no se tenía que cumplir? Claro que se tenía que cumplir. Estaba entre uno de los mandamientos. El día de reposo había que reposar para así darle culto a Dios. El sentido del sábado era que fuera un día distinto, declarar que no somos esclavos del pecado y que es un día para celebrarlo de manera diferente, sobre todo dándole culto al Señor. Qué distintos serían los domingos, que son nuestros sábados ahora, nuestros Shabbat, el día de reposo, si todos los católicos hiciéramos lo que tenemos que hacer el día domingo. Primero, es un día para dar culto, es un día de reposo para la familia, para descansar, pero hay que darle reposo también al alma, como decíamos en la meditación de ayer, cuando el Señor nos decía: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré, les daré descanso. Necesitamos también descanso en el alma. Además, recuerda que el domingo existe por la iglesia, por la fe, por el Señor. Es su día, no es tu día o el mío, es el día de Él. Pero es un día para nosotros también, que debemos aprovechar al máximo. Ahora, ¿por qué estaban criticando a Jesús? Vemos dónde empieza el problema. El problema empieza con los fariseos por su excesiva delicadeza en tratar de ser meticulosos en el cumplimiento de estos mandamientos. Recordemos que los fariseos eran así, meticulosos. A veces nosotros somos también meticulosos. Comimos algo antes de ir a misa y estamos viendo el reloj para ver si coincide la hora exacta desde cuando comí hasta cuando voy a recibir la Sagrada Comunión. La iglesia dice ahora 1 hora sin comer ni beber nada excepto medicinas o agua antes de recibir la Sagrada Comunión. Antes era un día, 24 horas. Ahora es 1 hora. Los discípulos tenían hambre y obviamente Jesús está queriendo decir que es más importante aquí la misericordia por darle atención a la necesidad humana, al cuerpo en su necesidad de alimentarse, al ser humano en sí, que al cumplimiento ciego de cualquier ley. Porque los mandamientos, si se sacan de la perspectiva del amor y de la misericordia, entonces están desenfocados. Todos los mandamientos fueron dados desde el amor y por el amor y para guardar al pueblo de que no se distrajera en otras cosas, sino que tuvieran la mente fija en Dios, que es amor. Cuando salimos de esa regla, de esa norma, podemos caer en esos excesos en los cuales los fariseos precisamente cayeron, en esta meticulosidad, hasta tal punto de que lograron determinar, en este caso, hasta 39 aspectos de la ley en la que se podía faltar al sábado. Y de estos 39 se sacaban otros más especificados en cuanto a cómo se podía faltar el sábado. Y en estos versículos de Mateo, los fariseos se dieron cuenta que los discípulos de Jesús estaban haciendo dos cosas que estaban catalogadas como trabajo: trillando y cosechando. Y esas dos cosas que estaban haciendo con las manos eran prohibidas por la ley. De hecho, se podía tomar de los campos la cantidad de grano suficiente para que cupieran en una mano y para que alguien los pudiera comer, no más, porque era considerado robo.
Total, los discípulos estaban abusando, según ellos, de esto y estaban abusando de la ley del sábado, o sea, estaban trabajando. Pero Jesús, que no era cualquier intérprete de la ley o algún erudito, era el autor de la ley, era quien había hecho la ley. Con toda su autoridad de Mesías, él se puso a darles la verdadera interpretación del sábado. Fíjense cómo Jesús, en primer lugar, alude a una historia que bien sabían ellos, para darles a entender que Jesús bien conoce la Escritura, más que cualquiera de ellos. ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? Y ciertamente en aquella ocasión, el sacerdote de entonces permitió que comieran de esos panes de los cuales solo podían comer los sacerdotes. Pero se dieron cuenta de que estaba primero saciar el hambre de aquellos hombres que estaban estaban siendo perseguidos por el rey Saúl, tenían que escapar y escapar con vida, necesitaban comer y lo único que había era eso, pues coman. Luego dice, alude también al asunto del cumplir con la ley del sábado en cuanto al culto en el templo. Los sacerdotes trabajan el sábado el doble. ¿Por qué? Porque tienen que presidir el culto, celebrar allí los sacrificios. Y ellos trabajaban más que otros días y no por eso violaban el sábado. Es como nosotros los sacerdotes que decimos que el domingo es un día de reposo, pero ¿cuánto trabajo no tenemos los sacerdotes los domingos? Y no por eso se falta a la ley del descanso del domingo. O sea que hay siempre excepciones. ¿Y cuál es la excepción? El bien del ser humano. Buscar el bien del ser humano. La misma Escritura dice que la gloria de Dios está en que el hombre viva, en que el ser humano viva. Y es que aplicar la ley sin la misericordia y sin el amor no vale. No se va a cumplir con lo que realmente Dios quiere. Y por eso dice acá, cuando al final de esta alusión al templo, yo les digo que hay alguien más grande que el templo. Y eso me pone a pensar, los discípulos estaban caminando con Jesús, estaban siguiendo a Jesús, estaban trabajando con Jesús, por lo tanto estaban sirviéndole. Y los sacerdotes que servían en el templo no pecaban por hacer sus sacrificios. Por lo tanto, ¿acaso los discípulos de Jesús no estaban en una situación mucho mejor que los sacerdotes del templo? Porque Jesús es más grande que el templo y los discípulos estaban con él. Por lo tanto, al estar con él, si los sacerdotes del templo no pecaban por oficiar, los discípulos no pecaron por alimentarse estando con Jesús y estando detrás de Jesús, haciendo lo que tenía que hacer el Señor, cumpliendo la voluntad del Padre. Es interesante y hermoso como Jesús dice, si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios. Y eso nos lleva a pensar cuánta gente a veces no corremos de la iglesia por pasarnos de extremistas o de puritanos o de criticones por pensar que el otro no cumplió con lo que tenía que cumplir. A veces vemos a alguien mal vestido y medio haraposo o harapiento, comulgando, y a veces no falta quien se acerca al sacerdote a preguntarle, ¿y usted le dio la comunión? ¿Y usted sabe si esa persona está en gracia? ¿Y usted sabe si es católico? Una cantidad de cosas, pero no, déjenle eso al sacerdote, porque solo él sabe por qué y a quién le da la comunión. Juzgamos. Cuando sentimos que alguien miserable se quiere acercar a Dios, no lo juzguemos. Decía el Señor a Santa Faustina que aquellos que son miserables, precisamente ellos tienen más derecho a esperar de Dios la misericordia. Cada vez que vayamos al templo a orar, a rezar un rosario, o a la Santa Misa, o a confesarte, recuerda que lo que quiere el Señor de parte de nosotros es misericordia. Y que cualquier sacrificio que vayamos a hacer, o cualquier oración que vayamos a hacer, si no están presididos por la misericordia y la compasión, no va a servir de mucho. O sea, nos quedamos a mitad del camino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.